Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos hablando sobre el libro de los jueces. ¿Verdad? Presentando lo último como un resumen final ya antes de comenzar nuestro estudio capítulo por capítulo, versículo por versículo de este libro tan importante. Nosotros le llamamos en la gran colección el libro de Josué y el libro de los jueces, que comienzan con los libros históricos. Luego tenemos el de Samuel y el libro de los reyes, estos 4 libros que son considerados libros históricos. Habíamos hecho también toda una introducción sobre esto. Ahora nos hemos introducido ya mucho más en los detalles de lo que es el libro de los jueces. El 7º sería dentro del orden de la Biblia. Ustedes se dan cuenta, sobre todo con esta intuición que tuvo von Rad, uno de los grandes biblistas del siglo pasado, que nos decía que aquí se encuentra una historia de salvación. Desde la creación del mundo sería entonces Génesis capítulo 1:1, o sea que el autor sagrado o la escuela deuteronomista hace todo un camino y una presentación de una manera muy interesante y nos va trayendo a colación, ¿verdad?, todo un camino y todo un proceso, como Dios se va revelando. Lo importante es descubrir esto, que en la Biblia entendemos y vemos, esa pepeñan de Yara, oye, esa calle, esa pepeñan de Yara, oye, manifesta, ya es ahí. Entonces, esto es muy importante, esta es la epifanía de Dios, un darse a conocer al hombre, el hombre que mira su propia historia, su mismo camino desde Dios. Nosotros mirábamos esta primera parte del libro de los jueces, encontrábamos 2 introducciones, decíamos, y ahora vamos a continuar hoy en nuestro curso bíblico lo que viene a continuación, que sería la historia episódica de los jueces. Vamos a encontrar desde el capítulo 3, versículo 7 en adelante, la historia episódica, es decir, son 12 jueces, 6 jueces mayores y 6 jueces menores. Cuando estamos hablando de 6 jueces mayores, estamos hablando simplemente por las hazañas y por las cosas que nos narran, es decir, ipukube, etabemba, oñemombe, uja, etabemba, eñande, yeikua, con respecto a estos jueces, y por eso son jueces mayores. No porque son más importantes, porque todos tienen la misma importancia, pero de los jueces menores, que son 6 también, entonces gran cosa, da yeikuay, no se cuentan grandes cosas, sino que solamente tenemos 6 jueces allí que se presentan los nombres, que hicieron algo, dice, por su tribu, por su clan. Recordemos entre las características tan interesantes, ¿verdad?, que nos presentaban de estos jueces,
En primer lugar, que ellos no son así como los monarcas o que tienen toda la fuerza o la autoridad política sobre todo Israel, no. Son más bien inspirados por Dios, decía el Ruaj, el Espíritu del Señor, que suscita en el corazón de ellos ese ardor, ¿verdad? Y ese deseo de salvar de una situación o en una situación de peligro, ¿verdad?, en que ellos se encuentran. No es entonces tampoco una elección popular, ¿verdad?, que todo el mundo le queremos a fulano, no, nada de esas cosas, sino que aquí simplemente el juez que recibe esa inspiración de parte de Dios y después que comienza a luchar, a defender y buscar principalmente la gloria de Dios, es decir, defiende los valores, los principios religiosos dentro del clan, dentro de la tribu. Dentro también, a pesar de que aquí no están figurando, ¿verdad?, está Elí también y está Samuel. Estos son también considerados jueces, pero ellos sí tienen una mayor influencia también sobre las otras tribus. Volvemos enseguida con mayor ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. La apatía, el cansancio. El Papa ha dedicado el mes de noviembre a rezar por las personas que sufren depresión. Es un problema que no ha hecho más que agravarse durante la pandemia. Recemos para que las personas que sufren de depresión o agotamiento extremo reciban apoyo de todos y reciban una luz que les abra a la vida. El vídeo de oración fue creado con el apoyo de la Asociación de Ministros Católicos de la Salud Mental, una asociación laica de fieles que proporciona apoyo espiritual a personas que sufren enfermedades mentales. Es maravilloso ver al Papa nombrándolo y hablando abiertamente sobre las enfermedades mentales y el suicidio. Habló a una asociación de profesionales de la salud mental durante el verano en Roma y pidió la eliminación del estigma dentro de la sociedad en general y también dentro de la Iglesia. El diácono Ed Schuner conoce bien la realidad de las enfermedades mentales. En 2016 perdió a su hija Katie por suicidio. Después de su muerte, escribió una breve necrológica diciendo que aunque Katie había sufrido un trastorno bipolar y murió por suicidio, su enfermedad mental no es la que la definía. Se hizo viral porque aparentemente hablaba de lo que experimentan tantas personas que viven con enfermedades mentales, que son definidas por su enfermedad y que tienen que vivir con el estigma e incluso la discriminación, y que cuando alguien pierde a un ser querido por el suicidio, la gente se aleja un poco. La salud mental ha estado en el radar del Papa incluso desde antes de la pandemia. De hecho, fue uno de los temas planteados durante las reuniones ad limina de los obispos de Estados Unidos con el Papa en 2019. Compartí con el Papa mi propia experiencia por la pérdida de personas que han fallecido por suicidio. Mi hermano, mi hermana y su marido. Todos se han suicidado. Tenía la esperanza de que la Conferencia de Obispos de Estados Unidos escribiera también una carta personal. Y le dije, y honestamente, Santidad, espero que usted pueda hacer lo mismo. Y él dijo, lo haré. El apoyo y los recursos que ofrecen entidades como la Asociación de Ministros Católicos de la Salud Mental son un paso concreto para superar el estigma asociado a las enfermedades mentales y al suicidio, que se cobra cientos de miles de vidas cada año. Cientos de familias con pocos recursos llevan a sus hijos a un pediátrico en el Vaticano. El Papa quiso celebrar su 85 cumpleaños con ellos. Los niños hicieron una breve obra de Navidad que luego el Papa comentó. Abbiamo visto qui alcuni che facevano un po' di teatro. Avete visto? Uno che aveva freddo era lì, un'altra che aveva fame era lì, e passava la gente, e guardava, e non guardava, uno leggeva il giornale, poi andava da una parte. Chi mi può spiegare cosa significa questo? L'amore per l'altro. Sempre c'è gente che ha bisogno di noi, ma se noi non li guardiamo in faccia, non capiremo mai i bisogni che hanno. Como en las mejores fiestas de cumpleaños, los niños llevaron un regalo al Papa. Aunque hubo algunos invitados que no pudieron esperar a que se cortara la tarta.
Lo que alguna vez soñaba, lo que yo me imaginaba, lo que le pedí al Señor en un amor, no se compara con lo que vivimos vos y yo, no se compara. Un cuento de hadas, una historia de princesas o el mejor final feliz que se escribió, no se comparan con lo que vivimos vos y yo, no se comparan. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios porque sos vos una prueba de su amor. En los días más felices y aun si se pone difícil, yo prometo siempre amarte y serte fiel. Juntos iremos de la mano hacia el cielo, vos y yo, juntos iremos. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios porque sos vos una prueba de su amor. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios porque sos vos una prueba de su amor. Gracias le doy a Dios porque sos vos una prueba de su amor. Queridos amigos, Ñandeyara Ñe'e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñandeyara Ñe'e responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandeyara Ñe'e. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube
Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. ¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía, hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular. Y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Soy hijo de reyes y de pecadores. Yo soy el Mesías que ha de salvar a los hombres. De todo profeta, yo soy la promesa. Yo nací en el suelo, en el pesebre, en la pobreza. La madre más santa, la mujer sin mancha.
dijo soy tu esclava, y así emprendió la marcha. Y un valiente joven también me dio un nombre, admirable esposo, padre fiel y justo hombre. A los despreciados, a los marginados, yo daré un nombre, serán mis aliados. Magos de Oriente vienen a postrarse, mas yo soy la riqueza que quiere donarse. He nacido para reinar, y mi vida por amor entregar. En un mundo de tinieblas, mi luz no se apagará. Al mirar el cielo, verán mi estrella y me encontrarán. Yo soy la noticia que se ha anunciado a pobres pastores que cuidaban su ganado. No busque a los grandes, a los importantes, a los más pequeños he exaltado desde antes. Dichosos los pobres, los que tienen hambre, pues serán saciados y alojados con mi Padre. Obtendrán el reino, no habrá más tristeza. En el cielo tendrán una grande recompensa. A los despreciados, a los marginados, yo daré un nombre, serán mis aliados. Magos de Oriente vienen a postrarse, mas yo soy la riqueza que quiere donarse. He nacido para reinar, y mi vida por amor entregar. En un mundo de tinieblas, mi luz no se apagará. Al mirar el cielo, verán mi estrella y me encontrarán. He nacido para reinar, y mi vida por amor entregar. En un mundo de tinieblas, mi luz no se apagará. Al mirar el cielo, verán mi estrella y me encontrarán. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento y estamos mirando esta segunda partecita en la estructura, que sería la parte histórica, verdaderamente episódica de los jueces. Y ya dijimos que son 6 jueces mayores y 6 jueces menores. Vamos a decir los nombres. Los jueces menores son Sangar, Tolá, Yair, Ibsán, Elón, Abdón. Estos son entonces los 6 jueces menores. Gran cosa no llevamos hoy de estos jueces, pero están en la lista, los nombres que hicieron algo por el pueblo. Vamos a mirar, por ejemplo, Abdón. Vamos a leer un poco algo de Abdón, el capítulo 12. Vamos a mirar entonces el capítulo 12, lo que nos cuentan de estos jueces. Capítulo 12, en el versículo 8 al 15. Dice así: los jueces menores, Ibsán,
Después de Jefté, juzgó a Israel Ibsán, que era de Belén, tenía 30 hijos y 30 hijas. Hay que ver, 60 mujeres con él. Él casó a sus hijas con extranjeros y trajo 30 mujeres extranjeras para sus hijos. Fue juez en Israel durante 7 años. Cuando Ibsán murió, lo sepultaron en Belén. Bueno, aquí medio cuando te está diciendo que casó sus hijos con extranjeras, bueno, es un poco de cierta manera le está dando a entender al pueblo, atención, que era juez, pero sin embargo ya puede ir ahí por ambas. El hecho de las extranjeras, ustedes se acuerdan muy bien lo que significa en la Biblia. En la Biblia significa que están trayendo idolatrías, es decir, están trayendo antivalores para el pueblo de Israel. Entonces, les hace escuchar, fíjense. Bueno, luego tenemos a Elom. Después de él juzgó, dice a Israel, Elom, que era de Zabulón. Fue juez en Israel durante 10 años. Cuando murió Elom, el Zabulonita, lo sepultaron en Ayalón, en territorio de Zabulón. Y luego tenemos a Abdón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Gilel, que era de Pireatón. Tenía 40 hijos y 30 nietos que iban montados en 70 asnos y fue juez en Israel durante 8 años. Cuando murió Abdón, hijo de Gilel, lo sepultaron en Pireatón, en la montaña de Efraín, en territorio de Saalim. Bueno, eso es nomás lo que nos cuentan de estos jueces, ¿se dan cuenta? Y por eso son jueces menores, decíamos. Gran cosa no llevamos uy, gran cosa de Jayquay. Sin embargo, tenemos los otros 6, que son los jueces considerados mayores, de los cuales conocemos historias, episodios interesantes. Por ejemplo, Ehud, eso vamos a leerlo y vamos a estudiarlo, es muy interesante. Capítulo 3, del 12 al 30, toda una historia. Débora y Barak, aquí tenemos una historia espectacular y sería una de las más largas, ¿verdad? El capítulo 4, 5, etc. Luego tenemos a Gedeón, tenemos a Jefté y tenemos a Sansón. Estos son los jueces que se ponen al frente de la tribu, al frente de los clanes de Israel. Ya dijimos, son más bien jueces en el sentido no de dictar leyes o de dar sentencias, sino que en el sentido de ponerse al frente de su comunidad para defender los principios y los valores principalmente del clan. Por el contrario, se concede amplio espacio a la narración, por ejemplo, de la historia de Gedeón. Gedeón tenemos desde el capítulo 6, 1 hasta el 8, 28, imagínense, 6, 7, 8. O sea que prácticamente son 3 capítulos que se refieren a Gedeón, a toda una historia muy interesante. Comienza con una introducción histórico-religiosa, desde el capítulo 6, versículo 1 al 10, y con una aparición divina que le revela al interesado su elección, es decir, que Dios le elige, que Dios le llama. Inmediatamente después, Gedeón, el elegido, destruye un altar pagano que había erigido su padre. Esto también es interesante, ¿verdad? Porque detrás de esto ya te van pasando los elementos que el libro, que el autor sagrado, que la comunidad está reflexionando ahí, entonces ya te pones la cuestión de la idolatría en realidad, que su mismo padre, influencias externas, extranjeras o dentro del pueblo que se estaban introduciendo y por lo tanto Gedeón, llamado por Dios con la fuerza, por eso decíamos que hay una llamada también vocacional aquí para Gedeón. Por lo tanto, comienza con esto, inmediatamente destruye un altar pagano. Luego dirige una primera guerra de liberación de los vandalismos y de las incursiones de las tribus vecinas. Se pone al frente y comienza entonces a luchar, a defender al pueblo. En este contexto se narran los 2 prodigios del vellón de lana. Aquí también está entonces la prueba para decir que Dios es el que quiere. Si verdaderamente esto es cierto, Señor, ¿verdad? Dame una prueba. Y así sucesivamente. La singular elección también de los 300 guerreros. Esto es muy interesante. O sea, como diciendo, malo año na inota ven, orela año na inota, tai condeñan de yara, reño na inota, orereje. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Amigos de Ñande Yara Ñe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yara Ñe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yara Ñe YouTube. Dicen que un día un ángel a una mujer visitó y trajo con él un mensaje de salvación. Dicen que un día un niño en un pesebre nació. Era el rey de los hombres, humilde creció. Y cuentan que en unas bodas un milagro ocurrió. Se quedaron sin vino, pero él les dio el mejor. Y a los también multiplicó, calmó las aguas en medio de tormentas y por mí se entregó. Aunque no lo pueda ver, aunque no lo pueda tocar, creo en su palabra y la promesa que regala vida eterna. Yo creo
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros en este momento reflexionando sobre el libro de los jueces. Qué importante, ¿verdad? Todo lo que nos va narrando. Aquí decíamos, por ejemplo, la historia o los episodios de este juez que se llama Gedeón. Comenzábamos en el capítulo 6, ¿verdad? Del 1, capítulo 6, que va hasta el 8:28. Es una historia muy interesante con varios fragmentos dentro de una historia. Siempre, cada historia, cada narración y cada fragmento está apuntando a un contexto histórico que estaba viviendo en ese momento Israel, o por lo menos un clan o una parte de Israel, o problemas que tenían en ese momento dentro de la comunidad. También tenemos en el capítulo 7, 1:8, esta cuestión de la singular elección de los 300 guerreros, decíamos. Es interesante y da gusto. Ya leeta y no, ya también catupe, ¿verdad? Cómo se le presenta aquí a Gedeón. El sueño también de la Madianita, en el 7, del 9 al 14. Se describen a continuación las diversas venganzas de Gedeón contra los enemigos, en el 8, 4 al 21, y el primer intento de instauración de la monarquía rechazado por Gedeón. ¿Se dan cuenta? Lo que habíamos dicho en los capítulos anteriores de nuestra explicación, de nuestro estudio bíblico. Decíamos que el libro de los jueces nos va preparando poco a poco también para la monarquía. Es decir, está llenando un hueco en este lapso de lo que eran los patriarcas, de lo que son los conductores como Moisés, como Josué, que introducen a la tierra prometida. Ahora el pueblo que ya se ha asentado, que cada clan tiene su tierra, sobre todo según el libro de Josué, a pesar de que esa primera parte, decíamos, nos preparaba y nos decía que no era tanto así, parece, ¿verdad? O sea, del aspecto teológico, el libro de los jueces nos presenta de una forma tal vez mucho más realista, o sea, que no fue tan fácil, no fue una conquista así armada, rápida, que conquistaron todo y toda la tierra. Vamos a vender pobre. Incluso cuando concluye el capítulo 24 del libro de Josué, nosotros habíamos visto también en ese discurso final de Josué que decía, bueno, etcétera, etcétera, pero pende mandu águena. Hoy voy a dirigir tan va. Y entonces comienzan a nombrar, ¿verdad?, algunos de los pueblos que estaban todavía ahí ocupando los lugares, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que luchar contra ellos, ustedes tienen que ir conquistando. Recuerden que dice, permanecieron, le hace toda una historia, estamos en el capítulo 24, como les digo. Dice en el versículo 14, por lo tanto, teman al Señor y sírvanlo con integridad y lealtad, dejen de lado los dioses, etc. Toda la cuestión de la idolatría, dejar de lado. Bueno, ustedes no podrán servir al Señor porque Él es un Dios santo, un Dios celoso, que no soportará ni las rebeldías ni los pecados de ustedes. Entonces, ustedes cruzaron el Jordán, la gente de Jericó les hizo guerra. Bueno, les va contando todo lo que ellos ya fueron haciendo. Y por lo tanto, que tienen que continuar ellos en esta alianza con el Señor. Tienen que ser fieles, porque si no, todos estos pueblos circunvecinos que están con ustedes y que ustedes aún tienen que conquistar, signo de interrogación, tienen que conquistar, pero ¿acaso nosotros ya no habíamos conquistado toda la tierra? Bueno, libro de los jueces, sin embargo, te presenta un poquitito en una forma más realista, porque te dice, mira, aquí está la realidad y esto es lo que nosotros encontramos, ¿verdad? Bueno, volvamos nosotros y veamos. Ahora le tenemos a otro juez muy importante que después de Gedeón, rechazado por Gedeón, Abimelech, que no fue juez, o sea, no entra en la lista del juez, de los jueces. Abimelech, Abi quiere decir mi padre, Abi, mi padre. Melech quiere decir rey. Aquí entonces ya en el nombre nosotros, o por lo menos el que entiende el hebreo, y aquí el judío ciertamente que está leyendo y sabe muy bien lo que significa este nombre, Abimelech, mi padre es rey, entonces,
vos apepa y tema de para que vos entiendas, ¿verdad? Que nosotros nos estamos dirigiendo del aspecto patriarcal, del líder que se pone al frente de la comunidad, de personas en una forma mucho más integrada a su comunidad, los jueces que los van liberando, los van cuidando, suscitados siempre por Dios. Ahora entonces estamos siendo guiados hacia la monarquía, es decir, en el libro de los jueces, sobre todo desde el capítulo 17, vamos a encontrar ya una preparación para la cuestión de la monarquía. Y con el mismo nombre nosotros encontramos a Abimelech, mi padre es rey. Este no fue juez, pero es objeto de un largo relato. Desde el capítulo 9, todo el capítulo 9 prácticamente, del 1 al 57, precisamente porque siendo hijo de Gedeón, fue el primero en la historia de Israel, según nuestro autor, que intentó convertirse personalmente en rey. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yara Ñe'e, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yara Ñe'e. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Ven Señor Jesús, jornada eucarística de sanación y liberación con imposición de manos, Reverendo Padre Víctor Cabañas, Hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes, domingo 19 de diciembre de 12:30 a 17 horas, Parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, aporte Proyecto TV 20.000 guaraníes, contactos al 0981-505-036 y 0983-505-061. Cristo vale la pena, bendición de los sacramentales, bendición del Niñito Jesús, confesión. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, Ñande Yara Ñe'e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yara Ñe'e responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y en el tema ya estamos a las vísperas prácticamente de nuestra gran celebración de la Navidad. El Señor que viene en medio de nosotros, el Señor que entra en nuestra historia. Escuchamos del primer libro de Samuel, capítulo 1, del 24 al 28, nos dice: el Señor
me ha concedido un hijo. De Yara, allá esa misma Epa, de Ana. Ana en realidad que significa pobreza, esta mujer que llora, que suplica al Señor y por eso el Señor le concede un hijo. Y este es el famoso Shamuel, Shamael, Dios que escucha nuestra queja, nuestra súplica, nuestro llanto y sobre todo lo más importante, que el Señor nos concede esa gracia. Y todo el tiempo de Adviento fue una petición, fue un pedido a Dios. Ñandeyara eyumina ayeva orea pitebe. Eyumina y gatuhanwaisha debe pemba gahu orero y conteme vagina peorere coebe peorero gapupe ayeva peorenentame. Nos dice la palabra del Señor que en aquellos días llevó Ana a Samuel al templo del Señor de Silo, llevando un novillo de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Cuando mataron el novillo, Ana presentó al niño a Elí diciendo: Señor, por tu vida, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti rezando al Señor. Este niño es lo que yo pedía. El Señor me ha concedido mi petición. Y por ahí tengo, todo el tiempo de Adviento fue un tiempo de petición. Y ahora, queridos hermanos, es la gracia del Señor que viene a nosotros. Esa petición que le habíamos hecho a Dios se hace realidad, se hace una cosa bien concreta con la encarnación. Pedimos que esa gracia también suceda hoy en medio de nosotros. Yayerureña ñepomoí peñan de yara renondepe ayepas yaeshu peñan de yara eyumina oreputumina ñan de yara. Y entonces Dios, que escucha nuestras súplicas, se hace presente con su nacimiento. Y esto es lo que nos preparamos a celebrar en esta Navidad. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Noche sagrada, noche de amor, aquella noche que llegó el Salvador, de una virgen sin mancha nació, Jesús el Mesías, hombre y Dios, para entrar y adorar por esa puerta de humildad. Toda rodilla tendrá que doblar. Vengan y adoremos. Vengan y adoremos. Vengan y adoremos a Cristo el Rey. En una cueva la eternidad se encerró para abrirnos la puerta celestial. El Rey de Reyes nació para morir, para darnos vida eterna a ti y a mí. Para entrar y adorar por esa puerta de humildad. Toda rodilla tendrá que doblar. Vengan y adoremos.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro magnífico, el libro de los jueces. Y aquí nosotros nos encontramos en las historias episódicas de esto que le llamamos los jueces. Tenemos que mirar, nosotros terminábamos diciendo el bloque anterior y recordábamos a Abimelech, mi padre es rey, el hijo de Gedeón. Y aquí estamos viendo que es el primero que intenta ser rey, pero según nuestro autor, ¿verdad?, intentó convertirse personalmente en un rey. Es singular y digna de recuerdo la judicatura también del que viene a continuación, que es Jefté. Este es otro personaje, Jefté, en el capítulo 11 del 1 hasta el capítulo 12, versículo 7. Él es hijo de una prostituta, es expulsado de casa y vive con bandoleros, dedicándose a hacer incursiones en territorio enemigo. Una tribu se dirige a Jefté para que los libre de los saqueadores. Él acepta con la condición de que vuelvan a integrarlo en su tribu. Es decir, She ahata puedo salvar, Shata ya puedo la bebe y contenea, pero upeariré, yo tengo que pertenecer de nuevo, tengo que entrar. Pensemos segurí. Pero allá potas ataban más porque puedo jaljú, por liberarse, etcétera, pero ya allí también de apuiteme. Y entonces él acepta con la condición de que vuelva a integrarlo a su tribu. Antes de la batalla hace un voto de sacrificar al primero que salga a la puerta de su casa para venir a su encuentro cuando vuelva el vencedor contra los enemigos. Y eso encontramos en el capítulo 11, 31. Así es como sacrificará a su propia hija. Imagínense, le tendrá que matar a la propia hija, porque ustedes recuerdan que cuando está llegando a su casa, como había hecho este voto, la hija que sale al encuentro, danzando por la alegría, ¿verdad?, de su padre que había vencido. Pero él pues había dicho, la ocenaía pecheroge y la yucata, le voy a ofrecer al Señor como sacrificio, como agradecimiento. Y justamente era la única hija que tenía. Aupeala, o sea, oye, por ley sacrificio. Por todo esto también vamos a mirar y vamos a procurar entender qué es lo que está queriendo significar y qué es lo que el autor sagrado nos está queriendo enseñar. Porque desde ahí con la hombre un te añade la Jefté, oye, pues abuela y gotos, o yuca, la itayura, etcétera, etcétera, porque no soy pepe, porque quiero que, bla, bla, bla. No, aquí hay algo mucho más profundo, ¿verdad?, del significado y lo que el autor sagrado nos quiere enseñar. Luego también tenemos la judicatura de Gedeón, que va unida a la guerra fratricida entre Efraín y Galaad, y el episodio de la pronunciación de la palabra hebrea, shibolet, espiga de trigo, shibolet, que los efraimitas pronunciaban sibolet. Entonces, es una cosa interesante este episodio, ¿verdad? Es como para decir, aquí solamente cuando uno entiende el idioma y cuando uno habla. Nosotros pues tenemos, por ejemplo, nuestros regionalismos. De la región rejasante, del otro lado, Curepía, Puitebe, ama ella va a pronunciar la eye, y entonces ya es la lluvia, llovió ya, lluvia, llovió. Jajope, a Moto, Uruguay, Argentina, la lluvia, llovió mucho, ¿viste? Llovió. Bueno, jaupean ojina la ave o ella que se añade. Es decir, llegan, dice, a captar quién es. ¿Este pertenece o no pertenece a nuestra tribu? Entonces son episodios así muy interesantes, porque o pronuncia acá y yo pero pronuncia a mí dice shibolet, a la otra sibolet, sibolet, no, vaya shibolet. Entonces la shim y la sin, ¿entiendes? Entonces son cositas así muy interesantes dentro de estos episodios, ¿verdad? Son anécdotas prácticamente que encontramos también en estos libros. Pero a través de estas anécdotas nosotros después en el fondo lo que estamos mirando tenemos que comprender también el significado, a dónde está apuntando y qué es lo que el autor sagrado con estas anécdotas nos están queriendo enseñar. Eso lo encontramos en el capítulo 12 del 1 al 6. Ya leí mi mandíbula, entonces del 1 al 6. La guerra entre Efraín y Galaad. Los hombres de Efraín se reunieron, cruzaron el Jordán en dirección a Safón, al norte, ¿verdad?
y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a combatir contra los amonitas y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Ahora vamos a prenderle fuego a tu casa contigo dentro. A Jefté Bemaín. Pero Jefté le respondió: mi pueblo y yo estábamos en un grave conflicto con los amonitas. Yo les pedí ayuda a ustedes, pero no vinieron a salvarme. Al ver que nadie venía en mi ayuda, marché contra los amonitas, arriesgando mi propia vida, y el Señor los entregó en mis manos. ¿Por qué entonces han subido hoy a hacerme la guerra? Jefté reunió a todos los hombres de Galaad y atacó a Efraín, y los de Galaad derrotaron a los efraimitas y decían despectivamente: ustedes, los de Galaad, son fugitivos de Efraín en medio de Manasés. Galaad ocupó los vados del Jordán para cortarle el paso a los efraimitas. Y cuando el fugitivo de Efraín intentaba pasar, los hombres de Galaad le preguntaban: ¿tú eres efraimita? Si él respondía que no, lo obligaban a pronunciar la palabra Shibolet, pero él decía Sibolet porque no podía pronunciar correctamente. Bueno, entonces son así anécdotas muy interesantes, ¿verdad?, que vamos encontrando también en estas narraciones bíblicas. Por el día de hoy nos despedimos y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.